policial, pero por cierto muy sensible porque toca a los más pequeños. Hablábamos a inicios de esta semana de una menor que junto a su padre fue baleada. Esto en la comuna de La Granja. Y fíjense que en lo que va del año, estamos a mitad de año recién, van 13 menores fallecidos producto de las armas de fuego. Bien, vamos a conversar de este tema. Nos acompaña en el estudio Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo analizamos estas cifras para que no sean un número, si no nos impacten, pensando también en que tenemos que solucionar el problema de alguna u otra manera? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Lamentablemente siempre estamos viniendo por estas noticias, sí, pero hoy día ya es una situación en donde creo que tenemos que llegar a la conciencia de que hay que hacer algo de manera urgente. Estamos en un punto de inflexión. Ya llevamos desde el año 2018 al año 2024 359 niños muertos, el 70% por armas de fuego, wow. 83% en la vía pública, 6 de cada 10 participando en contextos delictivos, 4 de cada 10 víctimas aleatorias absolutamente del delito. Es decir, estaban en la trayectoria de una bala loca, en medio de una quita de droga, o su casa había sido transformada en un centro de delivery de droga y finalmente terminan muertos. Así también hemos visto en los entornos escolares, niños que han sido asesinados afuera de su colegio. Y fíjate que la tendencia, el número de homicidios generales ha ido marginalmente bajando. Sin embargo, la tasa de crecimiento solamente entre el año 2022 y el año 2024 de los homicidios infantiles subió un 43%. No, es brutal, porque más allá de los números hay historias, hay infancias robadas. Ahora, Marcelo, la gran pregunta es ¿cómo salvamos a esos niños de esas situaciones? Porque muchas veces, lo dices tú, están en contextos que son especialmente vulnerables, o lo hemos visto con Francesco todos los días en el informe policial, ajustes policiales que iban a buscar, no sé, al papá o algún familiar, ¿no? Y lamentablemente estaba ese menor que pertenece a esa familia y a estos tipos les da lo mismo, o sea, hacen una ráfaga de disparo y le llega que le llegue, incluyendo niños. ¿Cómo detectamos y sacamos a esos niños de esos contextos vulnerables para que no sigan siendo víctimas? O sea, lo primero es que hay que entender que acá, aunque tengamos los mejores dispositivos preventivos, nosotros somos una fundación que nació para apoyar la prevención social, pero si no hay control del territorio, si no somos capaces de desarmar a las bandas delictivas que están operando, si no somos capaces de aislar en las cárceles a los líderes de esas bandas, es imposible llegar con el Estado y con la prevención social que se requiere para poder detener estas trayectorias. Es decir, el primer paso es recuperar los territorios. Hoy día el 20% de los homicidios de los niños opera en virtud del narcotráfico y del crimen organizado, directamente. Aparte de lo que tiene que ver con los contextos delictivos, barrios donde la violencia se ha normalizado, barrios donde el narco decide cuándo un niño va o no al colegio. Porque finalmente un narcofuneral cierra los colegios. Sí, entonces, el nivel de violencia que se va instalando también se va naturalizando entre los niños. O sea, finalmente, en la mano es el poder del narco el que controla el territorio. Entonces, cuando pasa eso, más niños se involucran en bandas delictivas, más niños se sienten desprotegidos en su entorno, van viendo la violencia en la comunidad, ven la violencia al interior de la familia. Hay alta adherencia también en muchas familias a niveles de violencia extraordinariamente altos. Recién venimos saliendo de un caso de una guagüita que fue víctima de violencia intrafamiliar. Oye, te quería justo dar ese ejemplo para decirte otra cosa que tiene relación con esto. Eso es terrible, el caso que tú señalas. Efectivamente, porque en ese caso, que también lo vimos con la Nati, llegó tarde el Estado. Totalmente. Nuestras instituciones, había evidencia más que suficiente de que esos niños, porque eran 5 niños más la guagüita, estaban en un contexto de vulnerabilidad absoluta. O sea, la guagüita tenía en su sangre cocaína. Entonces, llega tarde el Estado. En estos casos, yo diría que también es más compleja la situación desde el punto de vista de cómo llegar a ese niño para salvarlo, porque el papá y la mamá serán delincuentes, serán narcotraficantes, morirán por uno que otro ajuste de cuenta, pero no es que sean malos papás desde el punto de vista de cómo cuidan a diario a sus hijos. O sea, yo encuentro que, claro, es enorme la irresponsabilidad si yo soy un tipo que está metido en problemas, claro que pongo en riesgo a mi hijo, pero en el día a día no significa que sea un mal padre, es decir, lo manda al colegio, le das de comer. El Estado, ¿cómo va a ver que ese cabro está en peligro? Es difícil. Yo creo que, perdón Marcelo, lo que decías tú, por lo mismo, ¿no? La recuperación de espacios públicos es fundamental porque también lo hemos hablado con Francesco, por ejemplo, las balaceras que se dan en medio de
canchas de fútbol, sí, pues, de una feria libre. Tú dices, en una cancha de fútbol, los cabros debieran estar haciendo deporte y no ser sujetos de balas. O sea, hoy día tú ves que las multicanchas se transformaron en campos de tiro, de entrenamiento para narcotraficantes en algunos territorios. He visto yo personalmente en jardines infantiles con puertas de acero blindado porque los narcos hacían tiros a las puertas de acero. Entonces, y esto no es algo reciente, ha venido progresivamente año a año incrementándose. No tenemos buenos dispositivos preventivos tampoco en los territorios. Hoy día tenemos unas oficinas locales que se están instalando, pero sin oferta. Y tenemos que cerrar la llave primero. Tenemos que, como decía Francesco, esto genera alertas y cuando se generan esas alertas tenemos que actuar oportunamente, tenemos que llegar antes y dejar de llegar tarde, con prevención social. Pero también tenemos que fortalecer el sistema de protección. Tenemos listas de espera que son 4 a 5 veces las que había en el año 2021. Marcelo, mira, quiero que tomemos contacto, te invito a ti también porque puedes participar de esta conversación con Sofía Marabolí, que justamente está con una invitada muy importante para que hablemos de la vulnerabilidad en contextos de seguridad de nuestros niños, si no es nada más ni nada menos. Sofía, preséntala tú, por favor. ¿Cómo estás? Sí, hola Francesco, buenos días. Estamos precisamente con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, precisamente de un tema que no quisiéramos hablar, ¿no? Pero es algo que es una realidad en nuestro país. Subse, primero, saludarla, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Subse, inmediatamente preguntarle, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos falta? Porque es una situación que nos afecta a nuestros niños. Sí, estaba escuchando lo que conversaban. Y es bien importante la distinción que se hace entre lo que significan los problemas de seguridad delictual, a lo que significan los problemas asociados a la violencia intrafamiliar y a la violencia entre conocidos. Nosotros hemos estado haciendo, digamos, periódicamente un análisis de todos los niños víctimas de homicidios desde el 2018 hasta el 2024 y lo hacemos mensualmente cuando esto ocurre. Y quiero decirles que la mitad de los homicidios de niños se relacionan con un contexto delictual, como el que más se comenta. Sin embargo, la otra mitad, los niños son asesinados por personas que los conocen. Y de esa mitad, prácticamente la mitad son sus propios padres. Entonces estamos en una situación de una violencia creciente, de un contexto en el que nos estamos moviendo, que es un contexto de violencia cotidiana, y que ya no dan las cifras como para decir lo que pasa es que ahora se denuncia. Eso lo podíamos decir antes. Hoy día hay un incremento real de la violencia, hay un nivel de estrés parental y hay un nivel de estrés, ¿verdad?, en los barrios y en la familia, que es muy complejo y que hay que atender de alguna manera. Entonces, el caso del niño que ustedes referían, ¿verdad?, que desafortunadamente fue quemado por su padrastro, es un caso de violencia familiar. De esos casos hay alguna, digamos, frecuencia de esos casos. Se trata de llegar lo antes que se puede por las señales que existen en la familia. Como bien decían, no siempre todas las señales están disponibles. Y en ese sentido nosotros armamos en noviembre del año pasado un equipo de trabajo en la subsecretaría que ya estamos atendiendo alrededor de 400 niños en que se generan alarmas, situaciones de alarma, y se van atendiendo a tiempo y se van tratando de resolver. Pero es una situación muy compleja donde no solo la intervención que hay que hacer es una intervención policial. Esto es un tema de en lo que estamos hoy día, ¿no? En tratar de mostrarle a la sociedad que como sociedad estamos fallando. ¿Sí? Dígame. Gracias por estar con nosotros esta mañana, un día sábado. Gracias a la Sofi por el despacho también. Le quiero hacer una pregunta a propósito de lo que usted dice, porque esto de las señales es complejo. Yo a ustedes no les voy a echar la culpa de la realidad, ni mucho menos. Les toca asumir el Estado, administrar el Estado ahora. Pero hablemos del Estado, justamente. Los tribunales de familia están con un montón de, comillas, listas de espera, como decía acá Marcelo también, pensando en temas de salud. Los tribunales de familia también. Muchas veces hay señales, hay denuncias, está el vecino que sabe, está la vecina que sabe, el familiar que sabe. Aquí en el caso que estábamos comentando eran 5 niños en un contexto de violencia y no pasó nada hasta que la guagüita recibió un ataque del padrastro con agua hirviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí para al final apretar un poquito más la tuerca? Porque sinceramente, en ese caso en particular, con la gravedad que tiene, que no hayamos llegado antes, es porque estamos en un problema inmenso.
Sí, yo te agradezco la pregunta, porque precisamente la palabra complejidad y profundidad de los problemas es lo que hay que afinar. En el caso ese particular, efectivamente, algunos de los niños que tú mencionas, que son sus hermanos, sí estaban en atenciones diversas. No estoy en condiciones, digamos, por seguridad, de explicar en qué programa participaba cada niño. Pero efectivamente tenemos un problema de, vamos a decir así, una suerte de renuencia a denunciar. Y esa renuencia, lo digo con esa palabra y no de otra manera para no ofender a nadie, pero hay una suerte de renuencia de los propios vecinos, hay una renuencia de algunos, digamos, funcionarios públicos, de las instituciones que atienden a los niños, en que se estira, en mi opinión, se estira demasiado el plazo en el cual se realiza una denuncia formal. Las denuncias informales, desafortunadamente, no tienen validez y no permiten que los agentes, digamos, que son relacionados con esto, como la propia policía, carabineros, puedan actuar. Entonces, hay una cierta renuencia a denunciar, y eso es muy complicado para poder llegar más a tiempo de lo que se necesita, ¿sí? Sí, claro, es un tema tremendo, porque la denuncia también, evidentemente, nos permite pesquisar y evitar que ocurran casos como el que señalaba Francesco. Quería sumar a la conversación que hemos estado también acá en el estudio con Marcelo Sánchez, él es de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, te veía algo inquieto, ¿querías aportar algo? Porque sí, estamos hablando de una realidad que... Solamente que la renuencia está tipificada en el Código Penal. O sea, todos tenemos que denunciar una grave vulneración de derechos de los niños, sean funcionarios públicos o seamos funcionarios que estamos trabajando regularmente con los niños, pero más aún a los funcionarios públicos, que también está tipificado en el Estatuto Administrativo. Por lo tanto, no es solo la renuencia, es una obligación del Estado la denuncia. Y lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en la explotación sexual infantil, cuando las denuncias por explotación sexual infantil respecto del total son mínimas desde el sector público. Hoy día hemos tenido un avance más significativo en la detección temprana de esos casos al interior del servicio de protección. Pero ¿dónde está la escuela? ¿Dónde están los dispositivos de salud cuando tenemos que alertar de manera temprana? Yo creo que ese punto es muy importante, y por eso es tan relevante la instalación de las oficinas locales de la niñez, la capacidad de articulación efectiva que vayan a tener, los mecanismos de exigibilidad que debe tener la ley de garantía. Hoy día la ley de garantía no tiene mecanismos de exigibilidad y sanciones para quien no cumple desde el intersector con aquello que debe cumplir. Bueno, es que ahí tenemos, perdona Nati, ahí tenemos un problema de que el incentivo no es suficiente, la obligación a propósito de la denuncia, el Estado no se ha puesto con las lucas para que las oficinas de la niñez estén en todas partes, ahí tenemos un problema. Pero yo quisiera entrar de nuevo, subsecretario, si usted me permite, al tema de las armas. Cada vez nos damos cuenta que los problemas de seguridad no solamente tienen que ver con personas de carne y hueso, está el jefe de la banda criminal, el que contrata o seduce a jóvenes menores de edad para que participen en los portonazos, qué sé yo, sino el tema de las armas, el acceso a las armas, que ha llevado incluso al ministro de Educación a estar de acuerdo con un protocolo de pórtico metálico, cuando nunca en la vida estuvo de acuerdo. Claro. Pero la realidad supera la ficción. Entonces le pregunto a usted, ¿cómo analiza la situación de las armas que lamentablemente, en las cifras que ustedes también nos dijo han analizado, niños y niñas están siendo asesinados, digamos, por esa cantidad de armas que tenemos hoy en día en Chile? Es parte de la política de seguridad, y por eso el trabajo que se está haciendo en la instalación del Ministerio de Seguridad, en particular del reforzamiento de la prevención del delito, de las acciones de prevención del delito y la articulación con las propias Fuerzas Armadas, que son los que controlan armas. En fin, es un trabajo que se está haciendo, que tiene que hay una política hoy día de seguridad que se está, digamos, aprobando, que debería permitir acelerar ese proceso. Yo solo quiero hacer una observación adicional respecto de la relevancia de los adultos en la sociedad. Los niños no llegan ni a ser víctimas, ni a ser victimarios por sí mismos. No. O sea, nosotros los adultos tenemos una responsabilidad enorme desde la crianza de los niños, que no es solo responsabilidad de los padres, las madres o los cuidadores principales de los niños. Todos los que nos relacionamos con niños y toda la sociedad tenemos una responsabilidad. La crianza de los niños se hace en grupo, se hace a nivel social. Y por lo tanto, cuando yo digo que
que nosotros estamos fallando como sociedad es porque esta sociedad no está haciendo lo que tiene que hacer respecto de prever esta situación de violencia intrafamiliar, que es una situación que tenemos que hacer los esfuerzos por contenerla, y las relaciones en la sociedad están siendo relaciones tóxicas. Es cosa de mirar cómo se comportan las personas en el transporte público, cómo se comportan los que discuten los temas en la televisión, cómo se pelea la gente en la calle. Eso es algo que está incrementándose y que no estamos deteniendo. Y estamos deteniéndolo recién cuando pasa una situación grave y que a todos nos alarma. Entonces, también la toxicidad que hoy día estamos viendo en las relaciones interpersonales en la sociedad está afectando no solo el ánimo de la sociedad, sino que está afectando la forma en la cual los niños se relacionan entre ellos. Los niños repiten y reproducen lo que ven en el ambiente en el que viven. Entonces, si nosotros estamos contribuyendo directo o indirectamente a a polarizar, a realmente estar todo el tiempo en una actitud de discusión permanente, no estamos ayudando a que los niños aprendan a que las formas de conversar con otros son formas respetuosas. Y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande que tiene que ver con cambiar el ánimo de la sociedad en la que estamos viviendo. Es súper importante lo que dice usted de incluirnos a todos en la ecuación. Yo me acuerdo cuando empezó la crisis del Sename años atrás, por la lamentable muerte de Lisset, nos dimos cuenta de que el problema lo teníamos todos. No era solamente el Estado, no eran las personas a cargo del Sename, era la indiferencia de la sociedad frente a los niños que teníamos en el sistema de protección público. A todos nos daban un poco lo mismo, así era. Y bueno, cambió o no cambió la situación, está para evaluarlo. Pero en este punto igual tenemos un problema, Nati, Marcelo, porque yo insisto con una cuestión. Hay niños que están vulnerables a derechamente ser asesinados porque su papá es narco o porque su papá le pidió plata a alguien y no le ha pagado. Y estos tipos hoy por hoy están contratando a sicarios, que es lo que pasó justamente ahora con más de 50 balazos. Sí, 50 balazos en la granja. Y espérate, hace 2 semanas hablamos de un caso similar en Maipú. Ya, entonces el tipo contrata un grupo de sicarios que son unos cabros que lo único que saben hacer es con pistolas semiautomáticas hacer así, una ráfaga. Entonces yo me pregunto, ¿qué podemos hacer por esos niños? Porque no le podemos sacar, Verónica, y después voy contigo, Marcelo, no le podemos sacar ese niño a ese papá que es un malandrín, claro. ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Lo que yo creo que es una muy buena descripción que estás haciendo de la situación. La articulación, el trabajo entre las policías que conocen la situación, digamos, de narcotráfico, que pueden conocer la situación de algunas personas delincuentes que tienen niños, es algo que nosotros estamos concordando con las propias policías, con carabineros, con prevención del delito, donde se levantan alarmas. Eso es lo que yo decía de un grupo de trabajo especial que hemos armado. Se levantan alarmas para proteger, digamos, a los niños y estar atentos a esas situaciones. No siempre las situaciones se saben, no siempre están corrientes. Entonces, nosotros hemos tenido, mira, aquí está la situación de los hermanos de los niños asesinados. Nadie los estaba tomando en consideración. Claro. Los hermanos de los niños asesinados eran parte de las estadísticas, ni siquiera de las estadísticas. Nosotros estamos trabajando con cada hermano de cada niño asesinado. Los estamos atendiendo personalmente. Entonces, la verdad es que esta cosa es caso a caso y es con bastante prudencia en que hay que hablar de los datos, de los casos, etcétera. Entonces, yo los invito a que la reflexión sea una reflexión realmente bien profunda acerca de quién pueden ser los actores y que las alarmas lleguen donde tengan que llegar. Sí. Las oficinas locales de la niñez están atendiendo alrededor de 70.000 casos, no todos, por supuesto, de esta materia, pero realmente están dentro de las posibilidades haciendo el mejor trabajo que puedan hacer. Ahora, subsecretario, quiero plantearle la pregunta al revés de la que decía Francesco, porque claro, son niños en este caso víctimas y por eso también usted decía, hablemos del debate, por eso tenemos esta conversación acá, estamos con Marcelo también de la Fundación, pero quería dar vuelta a la pregunta, porque muchas veces también esas personas que participan en estas balaceras, que llegan y matan y les da lo mismo quien esté, son precisamente menores de edad. O sea, también tenemos que proteger y sacar de ese mundo delictivo a menores que hoy día están siendo usados por verdaderas mafias, porque la ley de alguna manera los ampara cuando son menores de edad y bueno, todos sabemos lo que ocurrió en ese caso. ¿Qué hacemos al revés? ¿Qué hacemos para sacar a esos niños de los ámbitos delictivos? ¿Qué le ofrecemos como sociedad? Hay un...
Sí, no, bueno, no hacemos todo lo que tenemos que hacer, eso es completamente evidente. La situación es la siguiente: cuando los niños cometen una falta o están involucrados en esa materia, por supuesto dependiendo de esa edad por la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, las alertas se levantan desde la PDI, desde Carabineros, el programa 24 horas de Carabineros, todos los niños que son retenidos o que son detenidos por distintas situaciones son derivados a las instituciones correspondientes, derivados a los tribunales, derivados a la justicia, y está el Servicio de Reinserción Social Juvenil y lo que queda en la región metropolitana y regiones aledañas del Sename, que ahora se compone completamente como servicio en enero del próximo año. Eso tiene su curso y tiene su elemento. El problema es cómo hacemos para que esa situación llegue más a tiempo y para que de alguna manera tenemos que combatir en conjunto, por una parte el narcotráfico, el crimen organizado, proteger a los niños, proteger a las familias están asustadas, los vecinos también se asustan. Entonces hay toda una articulación que está hoy día en la política de seguridad, que ya está empezando a actuarse de manera sumamente coordinada entre instituciones que tienen cada uno sus propias atribuciones y sus propias reglas. Don Marcelo, ¿qué opina usted? Que hay una profunda fragmentación precisamente de la política pública, y esa es la evidencia que hoy día tenemos. ¿A qué te refieres con fragmentación? De que efectivamente las políticas de seguridad, las políticas de niñez, y si es tal como está planteando, cada una corre por su lado, tienen que integrarse, porque por ejemplo cuando han habido iniciativas de recuperación espacial en la historia, que han sido policialmente muy efectivas. Sin embargo, nadie se preocupó de aquellos niños que quedaron sin un papá, sin una mamá, que terminaron presa. Y finalmente, 5 años después, esos niños lideraron las bandas. Nosotros tenemos 3.000 niños aproximadamente que son inimputables. Los niños inimputables, hay 600 más o menos que llegan al servicio de protección a buscar algún tipo de oferta, no necesariamente una oferta para sacarlos del delito, pero hay 2.400 que se van a su casa, muchas veces con las familias que lo involucraron en delito, sin ninguna oferta, sin nada que nosotros podamos hacer de manera efectiva. Claro. Entonces, en la práctica, cada vez estamos viendo que los niños están iniciando más tempranamente trayectorias delictivas. Y tal como dice la subsecretaria, hay un entorno de mucho mayor violencia que requiere una intervención oportuna, con dispositivos de salud mental, pero tenemos 14.000 niños en lista de espera en materia de salud mental. No, una locura. Tenemos 41.000 niños en lista de espera de programas ambulatorios en el servicio de protección especializada. Entonces, el punto está en que tenemos que actuar, primero, para reducir las listas de espera en el servicio de protección. Segundo, para reducir las listas de espera en materia de salud mental, que es cierto, esta toxicidad ambiental, el nivel de violencia, pero esa no es la causa. La causa son los problemas que hay a la base en materia de salud mental y que no estamos respondiendo. Es un tremendo tema. Y adicionalmente, tenemos que... Imagínate el déficit nomás que tenemos en materia de psiquiatras infantos juveniles en el sector público. Sí. Son alrededor de 800 psiquiatras que nos falta de proveer oferta. Por lo tanto, tenemos la situación de los niños inimputables que se inician tempranamente en trayectorias delictivas. Alrededor de 5.000 niños en penal adolescente significan alrededor del 50% de todos los delitos. ¿Y quiénes son esos 5.000 niños? Los que empezaron como inimputables, los que empezaron muy tempranamente, que hoy día, adicionalmente, en virtud del narcotráfico y del crimen organizado, están consumiendo alcohol cuando delinquen, están utilizando armas hechizas cuando delinquen, por lo tanto aumenta la letalidad de sus actos. Y finalmente engrosan las líneas de precisamente los niños que mueren en virtud del delito. Y el otro elemento importante, y tal como lo venía diciendo la subsecretaria, la violencia intrafamiliar. Hemos aumentado el número de denuncias en materia de violencia intrafamiliar de manera muy significativa. No se puede llegar a antes respecto de eso. O sea, está bien cuando se detectan los casos, pero la violencia intrafamiliar es un progresivo a través del tiempo y los niños son invisibilizados. El 30% son víctimas de actos de violencia. Subsecretaria, respondiendo a lo que dice Marcelo, ¿se puede llegar antes? ¿Qué le ofrecemos a esa gente? Porque si las listas de espera, por ejemplo, en salud mental siguen así, la verdad es que el problema nos empieza a comer. Nos quedamos atrás. A ver, mira, yo estoy de acuerdo, mira, de diagnósticos tenemos toneladas, ¿no? Aquí el problema no es un problema de diagnóstico, no. Podemos profundizarlo, podemos mejorarlo, podemos perfeccionarlo. Aquí hay un asunto de en el fondo, esta lógica de que si uno mágicamente se articula
ocurra mágicamente. Eso implica una cantidad de trabajo enorme y sí llegamos antes en la medida en que las alertas están habilitadas desde los controles de salud, asunto que sí está ocurriendo, están desde los controles de salud de los niños, desde el control prenatal que se levantan alertas y tratar de disponer, lo mismo de los colegios, de disponer el máximo de no solo la información, sino la actuación de las distintas instituciones públicas en esta materia. Es algo muy complicado de hacer, es algo que realmente hay un esfuerzo hoy día enorme. La política nacional de niñez y adolescencia va en esa dirección. Estamos haciendo el primer monitoreo de las acciones que se están haciendo en forma colectiva y muchas de ellas están funcionando. Las cosas no se resuelven de la noche a la mañana en estas materias. La situación, como decía muy bien Marcelo, es de altísima complejidad y además de mucha profundidad. Entonces uno no puede esperar que si yo pongo más plata, más profesionales, más cupo, automáticamente esto va a funcionar así. Desafortunadamente las políticas públicas no funcionan de esa manera, funcionan con instituciones que están convencidas de lo que tienen que hacer y con una sociedad que apoya a que los niños, en este caso y las familias, estén en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, es una tarea ardua, es una tarea muy, muy compleja y muy complicada y yo creo que hay que realmente mirar la situación en aquellas posibilidades que tenemos de llegar a tiempo. ¿Estamos llegando a tiempo? Sí, en muchos casos estamos llegando a tiempo. No estamos llegando a tiempo en otros casos, también. Nos falta llegar más a tiempo en otros casos, pero es algo que no es que alguien lo pueda hacer solo. Yo quiero realmente invitar a reflexionar sobre la profundidad de este tema. Esto no es una cosa de un arma, de una ráfaga, de que vino el narcotraficante. Todo esto es un proceso social que realmente es muy complicado de manejar. Una cosa es conversarlo, una cosa es analizarlo, otra cosa es actuar sobre esos fenómenos. Bien. Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, muchas gracias, que le vaya muy bien. Muy interesante lo que hemos conversado con usted y le deseamos todo el éxito del mundo, porque si a usted le va bien... Nos va bien a toda la sociedad. Efectivamente. Es verdad. Gracias, subsecretaria. Marcelo, volviendo acá al estudio, ¿alguna idea para cerrar? No sé si quieres compartirnos bien lo que hace tu fundación. Ojo, perdona, que ella dijo igual que una cosa es el diagnóstico y otra es coordinarse, que coordinarse es tremendamente difícil. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, la verdad es que tiene un punto y que tiene que ver con la potestad administrativa. Por ejemplo, las oficinas locales tienen potestad administrativa, pero sobre una ley que no tiene sanciones para quien no cumple. Fíjate que la ley de transparencia, por ejemplo, si tú le niegas una información a un periodista, el jefe superior de servicio va a tener un castigo del 20% de su sueldo. Acá, si te falta un cupo en Mejor Niñez, o acá, si te falta un cupo en la oficina local, no hay sanciones. Entonces, es cierto, falta coordinación, pero falta la potestad administrativa que logre esa coordinación. Y eso es una oportunidad porque hoy día se está hablando del proyecto de armonización de las leyes de niñez. Hay que mejorar la ley de protección, porque sin potestad administrativa efectiva, no vamos a tener que el intersector va a llegar oportunamente, va a llegar antes. Oye, no, sí, el tema tiene tremendos aristas, factores, y la verdad es que uno de ellos también se ha tomado la agenda pública durante esta semana. A propósito de lo que ha dicho el Ministerio de Educación respecto, Francesco, a la posibilidad de instalar ya de manera más masiva, ¿no?, estos detectores de metales justamente en los colegios. Efectivamente, Marcelo, quédate con nosotros, vamos a ir a ver esta nota que es súper interesante para que discutamos el tema contigo, porque insisto, en un momento nos dijeron, no, los detectores de metales, toda la evidencia educacional nos dice que no ataca, sirven. Claro, ataca el núcleo de lo educacional. Pero ahora parece que vamos a generar un protocolo porque los necesitamos. Loreto Chaffel hizo la nota, veámosla. Es uno de los problemas más peligrosos de la educación actual. Violencia escolar con armas. El más reciente y grave, la balacera ocurrida en mayo en un colegio en San Pedro de la Paz, con 3 alumnos heridos. Fue un caos total, todos llorando, todos los niños descompensados. Le dispararon en su pierna. Estos tipos entraron encapullados al colegio. Un riesgo para la comunidad escolar que instaló de nuevo el debate sobre los detectores de metales en colegios y que terminó por abrir la postura del gobierno. Nos parece relevante el hecho de que se regule también cómo se aplica el uso de la tecnología con la conformación de protocolos y el resguardo finalmente de los derechos integrales de los estudiantes. El Ministerio presentó una indicación al proyecto de ley de convivencia escolar que permite implementar estos pórticos en colegios siempre que existan motivos que lo justifiquen.
Entendemos la urgente necesidad que sienten muchas comunidades escolares de garantizar la seguridad en los colegios, pero de ninguna manera es la medida de fondo que va a permitir abordar de buena manera el tema de la violencia. El detector puede disminuir los riesgos y evitar un peligro inminente, pero siempre debe ir acompañado de un plan integral, parte de la discusión que se da en el Congreso. Se trata de una herramienta más que puede servir para impedir el ingreso de armas de fuego, armas blancas a los establecimientos escolares y de esa forma reforzar la seguridad. Necesitamos entregarle seguridad no solamente a los alumnos, sino que a toda la comunidad educativa. Y si eso implica tener detectores de metales, me parece que hay que hacerlo. Un debate que comenzó al menos hace 15 años. En 2010, en el Centro Educacional de Huechuraba, la comunidad rechazó el detector. Desde 2022, el Colegio Salesiano de Valparaíso tiene un pórtico antimetales en su entrada. Puede ser una buena medida que los cabros se cuiden, que no anden con cuchillas y cosas así en el colegio. Sí, yo creo que es mejor ponerlo porque así evita la violencia. El estudio comparativo a nivel mundial dice que eso no es efectivo. En marzo, el Instituto de Comercio en Temuco instaló un detector aprobado por la comunidad, después que un estudiante fue atacado con cuchillo por otros alumnos, pero la Superintendencia de Educación multó al municipio por vulnerar derechos. Apelamos a la superintendencia, ese proceso está en estudio y si allí no nos va bien, vamos a seguir apelando. Para que los establecimientos educacionales nunca dejen de ser espacios seguros para la comunidad escolar. Como lo hizo el Colegio Salesiano de Valparaíso, fue a la Corte Suprema que falló a su favor acciones particulares para resguardar la educación a la espera del proyecto que discute el Congreso. Bien, ahí la nota de Loreto Chaffetz nos introducía, por supuesto, en un gran tema. Estamos aquí con Marcelo todavía. Marcelo, es un gran debate, sobre todo para quienes somos papás, porque a veces uno puede decir, oye, todo lo que ayude en la seguridad de mi hijo, para yo estar tranquilo y que va a estudiar de una manera pacífica, es bienvenido. ¿Dónde firmo? Pero hay otros que dicen, oye, no, esto es violento, esto no va a solucionar el problema de raíz. Desde la evidencia, desde tu experiencia, ¿cuál es la postura? A ver, la verdad es que los detectores de metal y los controles biométricos se usan en muchas partes en el mundo. Particularmente me tocó verlo este año en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, en Seattle, en distintos lugares. Y sí tiene una condición, que tiene que ser en un lugar donde efectivamente hay una amenaza real, donde hay una alta disponibilidad de armas, que pueden ser, no es lo mismo poner detectores de metales en una comuna en la zona oriente que colocarlo en un barrio donde está tomado por el narcotráfico. O sea, claramente la necesidad es distinta. En segundo lugar, tiene que haber un amplio consenso de la comunidad escolar. Son los padres, es el derecho preferente de los padres y los cuidadores para poder decidir sobre la seguridad de sus hijos. Eso es muy importante. Pero perdona, ahí el Colegio de Profesores decía que es casi que los niños vayan a estudiar en un ambiente carcelario. En absoluto, en absoluto. Los controles son en la entrada, en general no, pasa todo lo contrario. Hay una menor aprehensión desde el mundo de los profesores, desde los directivos, etcétera. Cuando tú tienes un control de seguridad en la entrada, en el acceso, el patio anda más sano. Los adultos se involucran mucho más. Tú tienes, por ejemplo, otros dispositivos, como son los botones de pánico en cada una de las salas de colegio. Entonces, cuando hay un conflicto, cuando un profesor tiene que intervenir, toca el botón de pánico y vienen los dispositivos de seguridad propios que tiene el mismo colegio. Entonces, yo creo que acá todo tiene que ver con cómo se haga. Ahora, ¿son la solución total para esto? No, porque tiene que haber dispositivos preventivos adentro, tiene que haber un trabajo con las habilidades socioemocionales de los niños, tiene que haber un trabajo con las familias, involucrar a la familia en estas soluciones. Pero claramente, en algunos sectores es absolutamente recomendable. También te vas a encontrar donde muchos profesores se van a sentir más seguros, van a intervenir mucho mejor, los papás van a sentirse más seguros de enviar a su hijo al colegio, y eso también es súper importante y es un factor protector. Cuando un papá no manda a su hijo al colegio porque siente que es inseguro, se está generando también inseguridad en el entorno del niño, porque el niño va a empezar a faltar al colegio regularmente y eventualmente puede terminar desertando del colegio. Entonces,
Creo que aquí no hay que demonizar la infraestructura de seguridad. La infraestructura de seguridad es una parte que es integral con todos los otros elementos preventivos, patrullajes que sean acordados con los colegios y las policías, porque también podemos poner otro tipo de infraestructura en las salas, porque podemos preocuparnos de hacer acciones concretas con los papás involucrados también en poder brigadas de padres que estén siempre atentos a los hijos, que estén monitoreando permanentemente. Entonces, esto tiene que ver con un plan integral. Claro. No por sí solo un detector de metal va a solucionar los problemas. Pero entremos a los detalles que nos diste en esta respuesta que me parecen muy interesantes. Porque también es cierto, a mí me gusta eso que dices tú de que es la comunidad escolar la que decide. Porque el colegio de profesores puede decir una cosa a quienes represente, el gobierno otra, pero si la comunidad lo quiere, yo soy de quienes cree que tiene que respetarse. La comunidad, estoy hablando de apoderados, directivos, profesores, alumnos. Con esa personalidad. Claro. Es mejor que ellos, ¿no? Y qué más espíritu educativo que la comunidad decía. Pero lo que tú decías con respecto a los profesores. Los profesores, te pregunto, hoy, ¿tienen miedo de intervenir en una trifulca, en una pugna entre alumnos? ¿Y esto podría generar que ejerzan disciplina? Sí, evidentemente. O sea, hay situaciones de alto riesgo donde, por ejemplo, hay consumo de droga o consumo de alcohol, hay uso de otro tipo de armas que a veces no... Y evidentemente los profesores, como cualquier ser humano, sienten miedo y sienten también incapacidad, porque ¿qué hago yo si intervengo? ¿Va a venir más gente a apoyarme en el caso de que esto se desborde? Y por eso que, por ejemplo, los dispositivos de seguridad sirven, porque un botón de pánico, por ejemplo, va a activar inmediatamente la alerta para que lleguen, los resguardos de seguridad que necesite ese profesor en caso de una escalada. Inspectores, algún apoyo evidente. Entonces, yo a lo que llamo es que esto tiene que ser mirado con evidencia, tiene que ser mirado con sensatez, tiene que ser mirado con respeto a las comunidades educativas. Si en las comunidades educativas también están los profesores, entonces escuchemos a los profesores a través de esta relación que tiene que existir también con la familia, con la comunidad, etcétera. Sin duda. Marcelo Sánchez de Fundación Carlos del Maipo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas San Carlos gracias del Maipo. Que te vaya muy bien. Muy bien. Gran abrazo. Que esté muy bien.